Buenas tardes. Hace solo unos días conmemoramos los cubanos el 130 aniversario del reinicio de las guerras por la independencia de Cuba, el 24 de febrero de 1895. En mayo estaremos conmemorando el día 19, el 130 de la caída en combate de José Martí. Son fechas memorables en el proceso revolucionario cubano, sobre todo por marcar la continuidad de ese proceso. Que siempre digo, y estoy de acuerdo con Fidel cuando planteó aquel concepto, que creo que fue el primero, y digo creo porque no he hecho un estudio a profundidad ni somero sobre el tema, pero no creo que haya sido objeto de estudio de muchas personas, de que es una sola revolución la que inició Céspedes el 10 de octubre de 68 y llega hasta nuestros días. Hay historiadores cubanos muy bien formados, con muchos fundamentos, que prefieren no hablar de una sola revolución, sino de varias revoluciones, pero repito, todos muy bien fundamentados. No existe contradicción en eso. Lo que sí está claro es que cada una de las etapas que han ido sucediéndose después de la guerra de los 10 años han sido etapas superiores de lucha, no solo por la continuidad, sino por la cualidad de esos procesos revolucionarios. En el caso de la guerra del 95, muchas personas se preguntan, ¿y cómo se esperó tanto después del 78, que terminó la guerra de los 10 años, para reiniciar la lucha? No se esperó tanto. Todo el tiempo hubo un movimiento cooperativo en favor de reiniciar la lucha. De hecho, hay una guerra chiquita por el medio del 24 de agosto de 1879 al 3 de diciembre del año 1880. Está la guerra chiquita por el medio. Pero fuera de ese proceso, que también es un eslabón importante y no por chiquita es menos importante, hay otros momentos. Hay un gran sector de la población cubana, sobre todo del centro y oriente, que fue la más afectada o la afectada directamente por los efectos de la guerra de los 10 años, que se negaba al reinicio. Muchos muertos, muchos heridos, muchos minusválidos, mucha pérdida económica. Psicológicamente el país estaba abatido y no había condiciones para reiniciar una guerra como la del 95, tan pronto después del 78. Pero sí hubo un sector también importante de la población y muchas figuras políticas de gran renombre y raigambre que estaban decididos a reiniciar la lucha. Por eso hay un plan Gómez Maceo entre 1884 y 1886 en el que participa Martí, pero se va, y lo vimos en un programa vericueto, al estar en desacuerdo con los métodos de Gómez. Está el plan, o conocido como Paz del Manganeso, de Maceo en 1890, proveniente del exterior, pero fue detenido y obligado a salir de Cuba, fracasó aquel plan. Hay otros desembarcos como los de Fernández Ruz por matanzas que fracasan. Hay intentos de Manuel García, injustamente reconocido más como bandido que como patriota, pero fracasaron todos. Hay otro intento de Limbano Sánchez en la década del 80. Está el de Ramón Leocadio Bonachea, que también fracasa. Y había serios problemas de unidad, porque no era organizar la guerra dentro o fuera, era que el pueblo estuviera dispuesto a secundarla, y no se hacía. Y además había serios problemas de unidad que solo la inteligencia, la persuasión, la paciencia, los métodos de comunicación de Martí y la estrategia política que siguió hizo posible. Solamente eso, conjugado en una gran persona excepcional como Martí, hizo posible que a través del partido pudiera organizarse la guerra del 95, que no es lo único que nos dejó. ¿Cuántas cosas nos dejó la guerra del 95? Primero, lo que hablaba hace unos segundos, la excepcional labor de preparación de Martí, que tuvo que hacer una gran labor de inteligencia, no solo por el intelecto, una gran labor de inteligencia tratando de evadir y de contrainteligencia las acciones enemigas, tanto de españoles como de norteamericanos, para poder dar con los elementos clave que le permitieran la preparación de la guerra. Recordemos que la preparó allí, residiendo en los Estados Unidos, aunque tuvo que viajar a América Latina y a varias ciudades dentro de los propios Estados Unidos. Había que poner de acuerdo un grupo de patriotas que estaban distanciados en el tiempo, en el espacio, pero además de eso, ideológicamente. Lo hizo Martí. Tenía que contar con políticos desde el exterior, lo hizo Martí. Tuvo que fundar el partido,
lo hizo Martí, pero hay otras cosas que nos dejó la guerra más que la preparación. Por ejemplo, la campaña exitosa de invasión a Occidente que fracasó en 1875 durante la Guerra de los 10 años y que no se intentó en la Guerra Chiquita, y fue el factor que provocó que en la Guerra del 95 todavía al inicio la parte occidental de Cuba, de Matanzas a Pinar del Río, estuviera pasiva, sin insurrectos, con las tropas mambisas, contra las tropas españolas, aunque hubo un Carlos García en la Guerra de los 10 años, aunque ya desde 1893 Indalecio Sobrado, Carlos Socarrás, Pedro Ángel Delgado Carcache estaban alzados en la Sierra del Rosario y la Sierra de los Órganos, en la cordillera de Guaniguanico, pero la invasión, y siempre lo he dicho, vino a catalizar en esta región el ideal independentista y el entusiasmo combativo contra las fuerzas españolas. No se puede negar que la campaña de invasión vino a levantar en armas a la mitad del país, algo significativo que nos dejó la guerra del 95, además de que contribuyó también o fue un paso para la unidad porque hizo que combatieran juntos patriotas de todo el país que venían en la invasión con patriotas de Occidente y extendió más allá del centro y oriente la autoridad moral y práctica de las autoridades del gobierno de la República en armas. Pero más que eso, nos dejó la muerte de Martí, triste pero cierta, el 19 de mayo del 95, gestor, el organizador principal de la guerra, y nos dejó la muerte de Maceo el 7 de diciembre de 1896, triste, doloroso, el más significativo de los acontecimientos históricos ocurridos en tierras de Artemisa, sin duda la caída de Antonio Maceo en combate. Pero nos dejó más, nos dejó la formación de un grupo de estrategias combativas que no se habían seguido en la guerra de los 10 años, cuando las líneas militares españolas, las llamadas trochas, se limitaban solamente a la de Júcar o Morón. Ahora, con el paso de la columna invasora de Gómez y Maceo a Occidente y de Maceo solo a las profundidades de Huerta Abajo, de Pinar del Río, se incrementaron las líneas militares. Eso nos ayudó, eso nos enseñó, nos obligó a combatir en condiciones diferentes. Eso lo dejó también la guerra del 95. Hay un texto de Francisco Pérez Guzmán, historiador guireño ya fallecido, Premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Ciencias Sociales, donde recrea la guerra en La Habana, su primera edición de 1974, un libro genial, y hay otra edición, no se ha publicado más, donde recrea de manera magistral, repito, la guerra en La Habana, y de una manera acuciosa como nadie retrata lo que ocurría en esta parte del país y cómo las condiciones para combatir eran diferentes en el llano de Occidente y en las propias lomas de Oriente, del occidente cubano, eran diferentes a las condiciones en que se peleaba en las lomas del oriente cubano. Es un libro magnífico que yo recomiendo. Esa lección también la dejó la guerra del 95. Y dejó una lección importante, que cuando no hay unidad, fracasan los procesos, las etapas del proceso revolucionario cubano. No se mantuvieron unidos los principales jefes de la guerra, hubo discrepancias entre ellos en cuanto a se podía o no aceptar, era necesaria o no, era prudente aceptar la intervención norteamericana, teníamos la guerra ganada, hacía falta ya con la guerra ganada, o no la teníamos ganada y era necesario que intervinieran. Hay una realidad, intervinieron y frustraron el proceso independentista de 30 años. Con la intervención norteamericana en la guerra del 98, del 95, pero en el año 98 se frustró la independencia de Cuba. Más allá de que algún historiador o alguien que no lo sea, pero es entendido en la materia, crea que era necesario o no, porque la guerra estaba o no ganada, lo que sí se sabe es que con esa intervención perdimos la posibilidad de la independencia, por la que mucha gente murieron en los campos de batalla y en otros escenarios por la independencia de Cuba. Eso creo que es la principal lección, o esa es la principal lección que dejó la guerra del 95. De manera particular, para la región de Artemisa, para el occidente cubano, ¿qué dejó la guerra del 95? Ya decía, el hecho significativo de la caída de Antonio Maceo en combate, su paso
tomando poblados desde el 4 de enero de 1896 por Guira de Melena, Alquizar, Ceiba del Agua, Cabañas, su paso hasta Pinar del Río, su salida por el sur, su entrada de nuevo el 15 de marzo, el combate en Neptuno, muy cerca de la comunidad de Neptuno, después en Laborí, en el Ingenio Nueva Empresa, después de su llegada a Pinar del Río, su regreso a esta parte, el combate de Soroa, el combate de Cacarajícara en 1896 en abril y el primer día de mayo, el de Soroa en el mes de octubre, el bombardeo de Artemisa en el año 1896 también, el 22 de octubre, pero nos dejó sobre todo una Magdalena Peñarredonda, la única mujer en Cuba que ocupó un acto de tanta responsabilidad como fue la jefatura civil de la guerra en Pinar del Río, en tanto fue designada por el propio Martí personalmente desde los Estados Unidos como delegada del Partido Revolucionario Cubano. Dejó la formación de un grupo de oficiales. Hoy hablamos de Carlos Socarrás, patriota insigne de Bahahonda, hablamos de Indalecio Sobrado, mencionado ahorita Pedro Ángel Delgado Carcache, de Mariel. Nos dejó acciones combativas tremendas como el combate de Río Hondo, el único que menciona a Fidel, aunque no menciona el nombre del combate, sí lo que dijo uno de sus jefes, Miró Argentero y Maceo, dos de sus jefes, lo menciona en la historia de Marsolverá. Y nos dejó un Alberto Nodal Bacallao, patriota insigne del municipio de Artemisa, que estuvo hasta el último momento en que cayó Antonio Maceo en combate con él, y nos dejó en definitiva un grupo de patriotas y otros generales de los cuales hablaremos en otro programa, que es parte del legado de la guerra del 95 en esta parte del país. Es lo que yo traía. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.